El cartucho de la muerte. Nunca he contado esta historia a nadie, ni siquiera a mi confesor. Algunas experiencias son tan perturbadoras que solo pueden existir en el silencio de la memoria, pero los años han pasado y siento que debo liberarme de esta carga antes de que me consuma por completo. Era el otoño de 2003 cuando trabajaba en El Rincón del Jugador, una pequeña tienda de videojuegos en Salamanca. Llevaba 3 años atendiendo a niños y adolescentes que llegaban con sus ahorros para comprar la última novedad. Pero aquel martes cambió todo. El cielo se había vestido de gris plomo, como si presintiera lo que estaba por venir. Faltaba 1 hora para cerrar cuando entró el niño. No tendría más de 11 años, con el cabello negro y rizado típico de nuestra región. Sus ojos oscuros brillaban con una mezcla de esperanza y desesperación que me inquietó desde el primer momento. Llevaba en sus pequeñas manos un cartucho de Game Boy que parecía haber visto mejores días. ¿Puedes arreglarlo?, me preguntó con voz temblorosa, colocando el juego sobre el mostrador. Mi abuela me dijo que tú sabes de estas cosas. El cartucho era de Pokémon amarillo, pero algo estaba terriblemente mal con él. La pegatina estaba descolorida y parcialmente desprendida, revelando el plástico gris debajo. Lo más perturbador era que los ojos de Pikachu habían sido cuidadosamente raspados con algo afilado, dejando 2 círculos blancos que parecían mirarte con una vacuidad escalofriante. ¿Qué le pasa exactamente?, le pregunté, sin poder apartar la vista de esos ojos ciegos. Se congela siempre en el mismo lugar, susurró el niño, como si temiera que alguien más pudiera escucharlo. Y mis Pokémon no se desmayan, mueren de verdad. Mi abuela dice que es cosa del demonio. Sus palabras me erizaron la piel. En Castilla, las supersticiones sobre lo sobrenatural aún corrían por las venas de los más ancianos como sangre ancestral. Pero era solo un videojuego defectuoso, ¿verdad? Deja tu nombre y número, le dije, tratando de sonar profesional. Veré qué puedo hacer. El niño garabateó Miguel Santos en un papel junto con un número de teléfono local. Antes de irse, se acercó al mostrador y me susurró: «Ten cuidado. Mi abuela dice que algunos juegos pueden atrapar almas». Esa noche, después de cerrar la tienda, llevé el cartucho a casa. Mi apartamento en el casco histórico de Salamanca estaba lleno de sombras proyectadas por las farolas de la calle, creando formas que parecían moverse en los rincones. Encontré mi viejo Game Boy, le puse baterías nuevas y tras un momento de dudas, inserté el cartucho. La pantalla se iluminó con normalidad. El logo de Game Freak apareció como siempre, seguido de la secuencia de introducción. Pero cuando llegó la pantalla de título, algo estaba mal. No había música, solo un silencio antinatural que parecía absorber hasta el ruido de mis propios latidos. Seleccioné el archivo guardado, pero en lugar de cargar el juego, apareció un mensaje que me heló la sangre. Los muertos no pueden jugar. Intenté varias veces más, pero siempre obtenía el mismo resultado. Frustrado, decidí empezar una nueva partida. Esta vez el juego funcionó normalmente, o eso creí al principio. Todo parecía normal hasta que llegué a Ciudad Azulona, cuando de repente fui teletransportado a Pueblo Lavanda sin explicación alguna. El pueblo de los muertos. Incluso en el juego original, ese lugar siempre me había dado escalofríos con su música lúgubre y su cementerio lleno de historias trágicas. Pero esto era diferente. La música de Pueblo Lavanda sonaba distorsionada, como si estuviera siendo reproducida desde el fondo de un pozo. Caminé hacia las afueras del pueblo cuando apareció un Pokémon salvaje. Era Mew, el legendario, pero algo estaba terriblemente mal con su sprite. Sus ojos eran 2 puntos negros que parecían seguir mi mirada, y su color era un rosa enfermizo, como carne en descomposición. Intenté atacarlo, pero ninguna de mis opciones de batalla funcionaba. Solo podía huir. Era como si el juego me estuviera obligando a escapar de algo que no debería existir. Continué jugando, tratando de convencerme de que solo eran glitches,
hasta llegar a la parte de la torre Pokémon en Pueblo Lavanda. Esta vez, en lugar de tener que subir piso por piso como de costumbre, fui teletransportado directamente a la planta superior donde debía enfrentar al espíritu de Marowak. Pero no había música, solo el sonido de mi propia respiración y el viento que golpeaba las ventanas de mi apartamento. Envié a mi Pikachu contra Marowak, pero antes de que pudiera hacer nada, el Pokémon oponente se transformó en esa versión corrupta de Mew. La batalla fue extraña. Mi Pikachu, que era de nivel mucho más alto, apenas podía hacer daño. Mew nunca atacó, simplemente flotaba allí, observándome con esos ojos vacíos. Después de varios turnos, logré reducir su vida lo suficiente e intenté capturarlo con una Pokébola. En el momento en que la bola tocó a Mew, este se transformó en uno de esos fantasmas blancos e informes que aparecen cuando no tienes la Scope Sylph. Entonces apareció un mensaje que me hizo temblar. Ash ha sido maldecido. Mi Pikachu no se desmayó. Según el texto que apareció, había muerto. No se debilitó, como decía normalmente el juego. Murió. Y cuando intenté continuar, me llevaron a una lápida que había aparecido mágicamente en el cementerio. Al examinarla, sonó el grito de agonía de Pikachu y pude leer: aquí yace Pikachu. Murió defendiendo a su entrenador. Lo que siguió fue una pesadilla. Cada uno de mis Pokémon tuvo que enfrentarse a esa cosa que se hacía pasar por Mew, y uno por uno fueron muriendo. No desmayándose, muriendo. Cada muerte era seguida por una nueva lápida en el cementerio, con el nombre y una pequeña descripción de cómo había muerto cada uno. Cuando todos mis Pokémon habían perecido, esperaba que el juego terminara. Pero no fue así. Mi personaje, Ash, fue forzado a batalla contra Mew, sin Pokémon. Era imposible, pero el juego me obligaba a hacerlo. Mew usó maldición y vínculo destino directamente sobre mi personaje. ¿Cómo podía un Pokémon usar esos ataques sobre una persona? Vi horrorizado cómo la barra de vida de Ash se reducía hasta cero. Cuando desperté, no estaba en el cementerio. Estaba en mi habitación de Pueblo Paleta, pero algo había cambiado radicalmente. Mi personaje era transparente, como un fantasma. No había música de fondo, solo un silencio sepulcral que me ponía la piel de gallina. Revisé mi tarjeta de entrenador. No tenía medallas, no tenía dinero, mi Pokédex estaba vacía. Pero según el menú, tenía un Pokémon en mi equipo. Cuando lo revisé, no había imagen ni nombre. Solo una barra de vida llena y un único movimiento: teletransporte. No podía salir de mi habitación. No podía interactuar con nada. Era como si estuviera atrapado en un limbo digital. Desesperado, usé el único movimiento disponible y fui teletransportado de vuelta al cementerio. Allí me esperaba una séptima lápida, más grande que las demás. Con el corazón en la garganta, me acerqué a leerla. Aquí yace Ash Ketchum. Murió tratando de ser el mejor. Quería vomitar. Quería gritar. Quería apagar la consola y olvidar todo esto, pero algo me impedía hacerlo. Era como si una fuerza invisible controlara mis manos. Me dirigí al lugar donde normalmente tendría lugar la batalla final con Mew, pero esta vez no fue Mew quien apareció. Era otro entrenador, un sprite que nunca había visto antes en el juego. Tenía el cabello negro y llevaba ropas que parecían de otra época, como las que usaban los pastores en los pueblos antiguos de Castilla. En mi lado de la pantalla de batalla no aparecía Ash. En su lugar había un sprite de Marowak, pero sus ojos eran exactamente como los de la pegatina del cartucho, vacíos, raspados, muertos. El entrenador misterioso envió a su Pokémon, y para mi horror, era mi Pikachu original, pero con los ojos en blanco y una expresión de agonía eternal. Cuando revisé mis movimientos, ya no tenía solo teletransporte, ahora tenía maldición y vínculo destino. En ese momento lo entendí todo. El juego no estaba simplemente corrupto,
Estaba maldito, como había dicho la abuela de Miguel. Cada alma que tocaba quedaba atrapada dentro, condenada a repetir esa batalla por toda la eternidad. Con las manos temblando, apagué la consola de un golpe seco. Me quedé allí sentado en la oscuridad de mi apartamento, escuchando el viento que silbaba entre los tejados medievales de Salamanca como las voces de los condenados. Horas después, cuando finalmente reuní el valor para encender el juego de nuevo, todos los archivos estaban corruptos. Pero justo antes de que la pantalla se apagara, vi un mensaje que me persigue hasta el día de hoy. Gracias por jugar. Ahora eres uno de nosotros. Miguel nunca volvió por su juego. Una semana después, llamé al número que había dejado. Una voz anciana, que supuse era su abuela, me contestó llorando. Miguel había desaparecido 3 días antes. Lo encontraron en el cementerio del pueblo, sentado frente a una lápida muy antigua, con los ojos en blanco y una sonrisa que no era suya. Los médicos dijeron que había sufrido algún tipo de shock traumático. Había perdido la capacidad de hablar y solo repetía una y otra vez los nombres de Pokémon que no existían en ningún juego oficial. Su abuela me rogó que destruyera el cartucho, pero cuando fui a buscarlo, había desaparecido del cajón donde lo había guardado. Durante las siguientes semanas, empecé a recibir llamadas extrañas, números desconocidos que al contestar solo reproducían la música distorsionada de Pueblo Lavanda. A veces, caminando por las calles empedradas del casco histórico, podía jurar que escuchaba los gritos de agonía de Pokémon que no deberían existir. Una noche, mientras cerraba la tienda, encontré otro cartucho de Pokémon amarillo en el mostrador. No había clientes desde el mediodía, y yo había estado solo todo el tiempo. La pegatina era nueva, perfecta, pero cuando la miré más de cerca, vi que los ojos de Pikachu estaban ligeramente desenfocados, como si miraran algo que yo no podía ver. Esa misma noche empaqué mis cosas y me mudé a Madrid. Cerré la tienda, cambié de trabajo, cambié de vida. Pero no importa cuántos años pasen o cuán lejos vaya, sé que el cartucho me está buscando. Porque algunos juegos no son para entretenerse, algunos juegos son para cazar. Y lo peor de todo es que a veces, en mis pesadillas, puedo verme a mí mismo como un sprite pixelado, con los ojos raspados y una sonrisa que no es mía, esperando en algún rincón digital a que llegue el siguiente jugador incauto. Porque la maldición no termina cuando apagas la consola, solo se extiende, buscando nuevas almas que reclutar para su ejército de los digitalmente condenados. Si alguna vez encuentras un cartucho de Pokémon con los ojos de Pikachu raspados, por favor, no lo toques, no lo juegues, quémalo si es necesario. Porque hay cosas en este mundo que van más allá de nuestra comprensión, cosas que usan la nostalgia y la inocencia como carnada para atrapar lo más preciado que tenemos, nuestra alma. Y si después de leer esto empiezas a escuchar la música de Pueblo Lavanda en tu cabeza, que Dios se apiade de ti, porque ya es demasiado tarde.